Estimados y estimadas estudiantes del diplomado, reciban un cordial y fraternal saludo. Mi nombre es Nora Salgado, hago parte del equipo de la Corporación ECOS y en esta ocasión les voy a hablar sobre el Código de Infancia y Adolescencia. Código de Infancia y Adolescencia está estipulado en la Ley 1098 de 2006, así que si ustedes escuchan hablar de esta ley, ya saben que se están refiriendo al Código de Infancia y Adolescencia. En este momento, en este espacio, vamos a abordar los antecedentes que trae el código, unas disposiciones generales, los principios, derechos y libertades, garantías de derecho y prevención, las medidas de restablecimiento de los derechos y la inspección, vigilancia y control que trae el código. Entre los antecedentes hay que rescatar o hay que resaltar el decreto 2737 de 1989 o Código del Menor. ¿Cuál era la visión o cómo estaba concebido el tema de los niños y las niñas en este código? El asunto de los niños y las niñas era un asunto solamente para la familia. El Estado llegaba a intervenir o debía intervenir cuando ellos se encontraran en situaciones irregulares. De lo contrario, no. De lo contrario, era un asunto, como les decía, de la familia. Y si la sociedad u otra persona diferente a la familia intervenía, era por asuntos de caridad y de beneficencia. Vamos a ver más adelante cómo el Código de Infancia y Adolescencia viene a romper con este esquema y esta visión que se tenían de los niños y las niñas. Incluso fíjense que se referían a los menores de 18 años con la palabra menor, dándole una connotación de inferioridad. Esa era la visión que se tenía de los niños y las niñas en este código. Y como les digo, vamos a aprender, vamos a ver cómo el nuevo Código de Infancia y Adolescencia viene a romper, digamos, con esta visión y darle una perspectiva totalmente diferente a los niños y las niñas. Entre las disposiciones generales que nos trae el Código de Infancia y Adolescencia, algo que ustedes deben aprender es que ¿a quién va dirigido este código? ¿O cuáles son los sujetos titulares? Pues los sujetos titulares son los menores de 18 años, que el código los divide en dos grandes categorías. Una primera categoría que son los niños y las niñas, que son aquellos que tienen entre 0 y 11 años. Y los adolescentes, que van de la edad de 12 a 17 años. Resaltando también algo muy importante, y es que entre lo de la etapa de los niños y las niñas, hay una etapa que es de la primera infancia, que va de la edad de los 0 a los 6 años. Digamos que es porque el Estado contempla pues que ellos tienen unos derechos específicos y obligatorios a los que se deben cumplir en esa primera etapa de la infancia. Además de eso, no solamente va dirigido a los menores de 18 años, pero que sean, ya sean nacionales o extranjeros dentro del territorio, es decir, niños colombianos estando dentro de Colombia o incluso fuera de Colombia se les sigue aplicando el Código de Infancia y Adolescencia, siguen beneficiándose de todas estas prerrogativas que trae el Código de Infancia y Adolescencia. Y lo mismo, los niños que no nacieron en Colombia, pero que viven en Colombia, se les aplica el Código de Infancia también. Es decir, en este caso, los niños venezolanos que llegan a Colombia, que viven en Colombia, aún no teniendo la nacionalidad colombiana, pues se les aplica el Código de Infancia y Adolescencia. Por lo tanto, el Estado colombiano debe garantizarle el cumplimiento de los derechos a esos niños y esas niñas. Seguimos con los principios. Vamos a encontrar que el Código de la Infancia y Adolescencia nos trae 6 principios, que estos principios son las reglas que orientan la acción del código y también nos permiten ver cómo es la visión que tiene el código de los niños y las niñas. Un primer principio es la protección integral, sigue el interés superior de los niños y las niñas y adolescentes. Tercer principio es la prevalencia de los derechos. El cuarto es la corresponsabilidad. El quinto es la exigibilidad de los derechos. Y el sexto es la perspectiva de género. El primer principio
Lo encontramos en el artículo 7, que es la protección integral, como miren, su palabra misma lo dice, proteger de manera integral, en conjunto, a los niños, niñas, adolescentes. No parcial, no por partes, sino de manera conjunta e integral. Por eso trae unos ejes centrales que nos permiten ver cómo es el cumplimiento de este principio. Entonces vemos que en los niños no solamente hay que reconocerles los derechos, eso está bien, se les reconoce los derechos, sí, pero no solamente reconocerlos, sino que además se le debe garantizar el cumplimiento de los mismos. Pero no solamente garantizarle el cumplimiento, sino que también se debe tener medidas para prevenir su amenaza o vulneración. Y también se deben estipular o establecer esas garantías de restablecimiento inmediato de sus derechos en caso de que no pudo ser posible la prevención. Ahí tenemos los 4 primeros ejes. Y que además de eso, que todos esos 4 puntos se materialicen en políticas, planes, programas para que se puedan llevar a cabo. Entonces, eso es lo que quiere decir la protección integral, que los niños se deben proteger en su conjunto, desde el reconocimiento de sus derechos, desde las garantías para su cumplimiento, de la prevención, de brindarle esas garantías cuando sus derechos sean vulnerados y que además se materialicen en hechos concretos. Esto quiere decir en políticas y en planes. Un segundo principio es el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, consagrado en el artículo 8 del Código. Este principio es un imperativo, eso es una orden que está dando el Código diciendo que todas las personas estamos obligados a satisfacer, óiganlo bien, de manera integral y simultánea de todos los derechos humanos de los niños y las niñas. Es decir, no podemos tener excusas para no cumplir ciertos derechos o no, independientemente en el momento en que estamos. Si estamos en inundación, no podemos poner excusas de decir que como estamos en inundación, no vamos a cumplirle ciertos derechos a los niños. O porque estamos en pandemia, no vamos a tomar eso como excusa para no cumplirle determinados derechos. ¿Por qué? Porque la ley nos está diciendo, este código nos está diciendo que hay un principio que es el interés superior del niño que nos está ordenando satisfacer de manera integral y simultánea todos los derechos de los niños y las niñas. El tercer principio es de la prevalencia de los derechos consagrado en el artículo 9, que se puede resumir diciendo que primero son los niños, niñas y adolescentes. Sabemos y entendemos que todas las personas se les debe garantizar de manera simultánea todos los derechos, ¿cierto? Pero hay ocasiones en que, por las circunstancias, por lo menos en esta pandemia, donde escasean los recursos, donde los medicamentos están escasos, etcétera, etcétera, vemos cómo es en ese momento donde tenemos que decidir que los derechos de los niños prevalecen ante cualquier otro derecho. Entonces debemos garantizarle determinadas circunstancias, por lo menos en inundación, en unos incendios, sabemos que primero son los niños y las niñas. Y si llevamos este principio a nuestros hogares, nos damos cuenta que a quién se le debe servir el mejor plato de comida, a quién se le debe servir primero, a quién se le deben garantizar los derechos primero dentro de nuestra casa. Nos está diciendo el código que primero deben ser los niños y las niñas de nuestra casa. El cuarto principio, que es uno de los principios también muy importantes porque también da ese cambio y esa visión que trae frente a los derechos de los niños y las niñas, está consagrado en el artículo 10, que es la corresponsabilidad. Fíjense que el código está diciendo, el Estado, familia y sociedad son corresponsables de garantizarle los derechos a los niños y las niñas. Fíjense que ya no solamente es el Estado en situaciones irregulares, ya no es un asunto de la familia y ya no, la sociedad ya no entra a intervenir por asuntos de caridad o beneficencia. Estamos hablando que ya es una obligación que tanto el Estado, familia y sociedad actúan de manera corresponsable para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Quinto principio es la exigibilidad de los derechos, consagrado en el artículo 11, dice que cualquier persona puede exigir de la autoridad competente el cumplimiento y el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Si yo veo que un niño o una niña, independientemente de que no sea de mi barrio, independientemente de que no sea de mi núcleo familiar, o que no tenga un vínculo directo u cualquier otra relación, yo puedo, si yo veo que él no se le está cumpliendo determinados derechos, yo puedo exigir a la autoridad competente para que ese niño se le garanticen los derechos, excepto en aquellos casos en que la ley requiera que sea obligatoriamente que sea el padre o un representante legal. Pero en la mayoría de los casos, si yo veo que a un niño no se le están cumpliendo los derechos, el código me está diciendo que hay un principio que es la exigibilidad de los derechos y yo puedo decir, a este niño no se le está cumpliendo los derechos y yo estoy exigiendo que se le haga ese cumplimiento. El sexto principio es la perspectiva de género. Yo les quiero aclarar que si bien el código habla de perspectiva de género, hay que entender que este más que perspectiva de género es un enfoque diferencial. ¿Qué nos está diciendo eso? Que cuando uno le va a aplicar los derechos a los niños y las niñas, debe saber y entender que dentro de los niños hay unas diferencias sociales, biológicas y psicológicas que deben ser tenidas en cuenta. No es lo mismo garantizarle el derecho a la educación a un niño que pertenece a la zona urbana o a un niño que pertenece a la zona rural. No es lo mismo garantizarle el derecho a la salud a un niño que tiene condiciones, está en condición de discapacidad, a de pronto un niño que no tenga. Entonces, al momento de garantizar los derechos a los niños y a las niñas, hay que tener en cuenta este enfoque diferencial. Bueno, en cuanto a los derechos y libertades, están consagrados a partir del artículo 17 al 32. El código consagra 44 derechos y libertades. Si bien el código no consagra categorías de derecho, es importante que nosotros las conozcamos. ¿Por qué? Porque estas categorías de derecho a nosotros nos va a permitir hacer un análisis de las políticas públicas en materia de niños y niñas. Entonces tenemos cuatro categorías de derecho que son la existencia, desarrollo, ciudadanía y protección. Entonces, en cuanto a la existencia, su objetivo es garantizar una vida saludable. O sea, propende por la prevención y el disfrute de la vida más allá de la conservación de la existencia. Tiene que ver con el tema de lo biológico, la salud, nutrición y bienestar. En cuanto a la categoría de desarrollo, tiene su objetivo o su fin es mejorar los niveles cognitivos, afectivos y de socialización. Por eso están dentro de esto los derechos referentes a las dimensiones físicas, mentales, sociales, morales, espirituales implicadas en el desarrollo integral de sus capacidades y habilidades para desenvolverse en los diferentes ámbitos de la vida. La otra categoría es la categoría de ciudadanía, que tiene por el fin es empoderarlos como sujetos activos que participen en la toma de decisiones, cumplan con sus obligaciones y las exigencias de sus derechos. Por eso es que tiene que ver con, los derechos tienen que ver con el tema de participación y la sociedad, es decir, todo aquello que tenga que ver con que el niño ejerza la ciudadanía, ese entrar en relación con la sociedad. La otra categoría es la categoría de la protección, que su fin es protegerlos contra todas las violencias y en general frente a cualquier acción que los dañe física, mental o socialmente. Por eso es que vamos a encontrar derechos de ser protegidos de toda situación perjudicial para su integridad y dignidad. Fíjense que estas categorías de derechos, como les decía, nos permiten nosotros, si vamos a analizar, digamos, un plan de desarrollo, el plan de desarrollo municipal, nosotros vamos a ver, bueno, cómo está el tema en cuanto a las categorías de existencia en el plan de desarrollo, cómo está la categoría de desarrollo, cómo está el tema de la ciudadanía en ese plan de desarrollo y protección. Y así nos permite entonces dar un análisis, no derecho por derecho, sino digamos que frente a esta categoría de cómo están esas políticas públicas a nivel municipal. Tenemos entonces los derechos generales,
que trae el código, que va desde el artículo 17 al 36, exceptuando el artículo 20. Nos consagra entonces unos derechos generales que podemos hacer una lectura posterior, y si tienen alguna duda frente a alguno de estos derechos, pues pueden hacerlas en los comentarios, que estaríamos dispuestos a resolvérselo. Eh, Primer derecho, el derecho a la vida y a la calidad de vida y a un ambiente sano. Fíjense que no solamente es el hecho de la vida como tal, sino que además debe tener una calidad de vida y vivir en un ambiente sano. Incluso el código establece de que el niño y la niña están protegidos incluso antes de nacer, y por eso es que el Estado debe brindarle garantías a las mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque dentro de ella pues ya está una vida que se está gestando. El segundo derecho es el derecho a la integridad personal. Luego viene el derecho a la rehabilitación y a resocialización, que tiene mucho que ver cuando ellos cometen un delito. El Estado le debe brindar esas garantías de la rehabilitación y de resocialización con un enfoque diferente frente a los adultos. El cuarto derecho es el derecho a la libertad y seguridad personal. El quinto derecho es el derecho a tener familia y a no ser separados de ella. Algo muy importante que establece también el código es que el hecho de que un niño y una niña, los padres de ese niño y esa niña no tengan recursos económicos para su crianza, pues no debe ser una excusa para que se puedan separar de ellos. El Estado le debe brindar unas garantías para que esa familia pueda tener los recursos necesarios para brindarle toda la protección y todas las garantías a ese niño y esa niña. El sexto es cuidado y custodia personal. También algo por resaltar ahí es que trae también esa corresponsabilidad entre el padre y la madre, que no solamente la crianza debe ser solamente en cabeza de la madre, sino que se ejerce de manera conjunta por padre y madre. El derecho a los alimentos, que tiene que ver con el tema de todo lo que es la comida en sí, pero que también tiene que ver con el derecho a los vestidos, derecho a la recreación y todo un conjunto de derechos que trae el derecho a los alimentos. Derecho a la identidad, el derecho al debido proceso, es decir, no solamente se encaja dentro del ámbito de un asunto penal, sino que el derecho al debido proceso también se puede encajar dentro de nuestro hogar. Ellos tienen derecho a ser escuchados antes de imponerle una sanción. A veces nos sucede que nosotros imponemos castigos a los niños y las niñas sin antes escucharle las razones y el por qué hizo tal conducta. Entonces entramos a establecer castigos y vulnerándoles sin querer ese debido proceso a los que ellos tienen derecho. El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al desarrollo integral en la primera infancia. Fíjense que yo les hablaba que había una categoría especial en la primera infancia, que era la primera infancia que va desde los 0 a 6 años, que ellos tienen unos derechos específicos en esa primera etapa de la vida. Derecho a la recreación, participación en la vida cultural y en las artes, el derecho a la participación de los niños, niñas y adolescentes, el derecho de asociación y reunión, el derecho a la intimidad, el derecho a la información. También establece una edad mínima de admisión al trabajo y el derecho a la protección laboral de los adolescentes autorizados para trabajar, que la edad mínima es de 15 años, y se establece que ningún niño ni una niña puede trabajar si tiene menos de 15 años, excepto en asuntos que son culturales o en asuntos que sean de artísticos. Por lo menos si podemos ver niños que puedan ser actores, niños que puedan estar trabajando desde el marco, digamos, de un grupo de danza, solamente en esos casos y con el permiso de las autoridades competentes. También está el derecho de los niños y niñas adolescentes con discapacidad, que como también les decía, esto también es un enfoque diferencial que trae el COVID. Como les decía también que dentro de los derechos generales se excluye el artículo 20, y es justamente porque ahí está el derecho a la protección. El código establece 19 aspectos donde se debe proteger los niños y las niñas. Por lo menos debe ser protegido del abandono físico, emocional y psicológico, debe ser protegido de la trata de personas, de la prostitución, de la violación,
debe ser protegido también de enfermedades contagiosas, de la tortura. Entonces, establece una serie de situaciones donde se debe proteger a los niños y las niñas. En cuanto a las libertades, están consagradas de manera general en el artículo 37, establecen 6 libertades que también nosotros las podemos encontrar en la Constitución Política. Está el libre desarrollo de la personalidad y la autonomía personal, la libertad de conciencia y creencias, la libertad de cultos, la libertad de pensamientos y la libertad de locomoción, la libertad para escoger profesión u oficio. En el tema de los derechos de los niños y las niñas, el artículo 15 nos está diciendo algo que vale la pena resaltar. Y es que le está dando la obligación a la familia, la sociedad y el Estado de formarlos a ellos en el ejercicio responsable de sus derechos. Es decir, hay una frase muy recurrente dentro de las personas en decir de que tantos derechos de los niños a veces es perjudicial, ¿cierto? Pero es que el código nos está diciendo es que nosotros como adultos tenemos esa responsabilidad de ellos formarlos en ese ejercicio responsable de sus derechos, para que ellos conozcan y sepan de qué forma se deben ejercer esos derechos. Y además también nos dice que los niños, las niñas y los adolescentes deben cumplir con las obligaciones cívicas y sociales que le corresponden a un individuo de su desarrollo. O sea, dependiendo de la edad y el desarrollo que tenga cada niño y cada niña, así va a ser el tema del cumplimiento de sus obligaciones cívicas y sociales que deba tener. Y esto teniendo en cuenta también, porque hay que también enfocarnos en que crear o formar ciudadanos que van a estar desarrollándose dentro de la sociedad y es ahí por eso que es importante formar a esos niños y esas niñas en ese ejercicio responsable de sus derechos y que ellos también cumplan con esas obligaciones cívicas y sociales que les competen acorde a su desarrollo. Otro tema que trae el código y es las garantías de derechos y prevención. Establece unas pautas para nosotros mirar y determinar en qué momento se está cumpliendo o qué forma o si se está cumpliendo efectivamente los derechos de los niños y las niñas y qué medidas podemos tomar frente a una situación de vulneración de los derechos y quiénes van a ser esas personas o esas entidades responsables de restablecer los derechos de los niños en caso tal que se estén vulnerando o amenazando los derechos. Entonces nos trae en primer lugar una lista de chequeo. Esa lista de chequeo nos permite verificar si efectivamente se le están cumpliendo a cabalidad los derechos de los niños y las niñas. En caso de que llegue un niño o una niña a la autoridad competente, lo primero que debe hacer es esa lista de chequeo que le permite entonces qué medida de restablecimiento debe aplicar conforme a los resultados que arroje la misma. Entonces tenemos que debe verificar la salud física, psicológica, la nutrición y vacunación, la inscripción en el registro civil, la ubicación de la familia de origen, el estudio del entorno familiar, la vinculación al sistema de salud y de seguridad social y la vinculación al sistema educativo. Entonces, si hace esa lista de chequeo y verifica que efectivamente, por decir, por un ejemplo, de que el niño no está ubicado en su familia de origen o que no está en un entorno familiar acorde o que está vulnerando sus derechos dentro de ese entorno familiar, entonces allí es donde se pasa. El segundo punto donde es, bueno, ¿qué medida de restablecimiento de derechos vamos a aplicar a ese caso concreto? Entonces hay unas medidas de restablecimiento del derecho que está de la amonestación, que es cuando se amonesta a los padres en caso de que sean ellos los responsables de esa vulneración. Está el retiro inmediato del niño, niña, adolescente y ubicación en un programa de atención especializada. Si resulta que en la lista de chequeo se verificó que efectivamente su entorno familiar no es el adecuado, no es el indicado, pues se retira inmediatamente y se ubica en un programa de atención especializado dependiendo de las circunstancias. Un tercero es ubicación inmediata en un medio familiar
si por lo menos se verificó en esa lista de chequeo que efectivamente es un niño que vive en la calle, que no está en un entorno adecuado y acorde, digamos, a ese entorno familiar, entonces se ubica en un medio familiar en ese caso. El cuarto es la ubicación en centros de emergencia en los casos en que no procede la ubicación en hogares de paso. Se ubica en esos centros de emergencia, pues en casos específicos que se lo requiera. El último, que es la adopción, que ya es un medio, una medida de restablecimiento del derecho mucho ya más, por decirlo así, ya cuando es en casos que definitivamente no se logre restablecer el derecho a través de otra medida de restablecimiento del derecho, pues se opta por la adopción y también hay otras medidas de restablecimiento del derecho que, como les digo, va a depender del caso en específico. Y pues ahí también es donde juega un papel muy importante los responsables de restablecimiento de los derechos. Entonces, ¿quiénes son esos responsables de restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes? Tenemos en primer lugar el bienestar familiar, pero en cabeza de la Defensoría de Familia. Es el primer ente responsable, las Defensorías de Familia son el primer ente responsable frente a ese restablecimiento de los derechos, también sabiendo y aclarándoles que en aquellos municipios donde no hay un defensor de familia, pues ese rol lo asume la comisaría de familia o el defensor de familia en su defecto. Está también, pues, dentro de los responsables, está también las comisarías de familia, está la policía de infancia y adolescencia y también está el Ministerio Público, que encabeza pues de Defensoría de Familia, que son los delegados de infancia, la juventud y adulto mayor. Está la Procuraduría General de la Nación, que es la delegada para la defensa de los derechos de la infancia, adolescencia y la familia, y también están las personerías municipales. Entonces, estos son los responsables de esa restauración de los derechos de los niños y las niñas en caso de que exista una vulneración y todo va a ser dependiendo pues al caso concreto, va a ser entonces va a asumir la autoridad competente frente al tema de esa vulneración de los derechos. En cuanto a la inspección, vigilancia y control en el tema de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y en el tema de todo lo que es el cumplimiento de las políticas públicas o todo ese accionar de los servidores públicos en frente a los derechos de los niños y las niñas, pues tenemos las entidades que hacen esa inspección, vigilancia y control. En primer lugar tenemos la Defensoría Delegada para la Infancia, la Juventud y Adulto Mayor de la Defensoría del Pueblo, que tiene que ver todo lo que en relacionamiento con la promoción sí, de sus derechos como tal. Está la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Adolescencia, Familia y Mujeres, que ella se va a encargar del tema de lo que tiene que ver con que los servidores públicos estén o no cumpliendo con las funciones que tienen que ver con las garantías de los derechos de los niños y las niñas. Y también están las personerías municipales que también vigilan esas funciones del alcalde frente también a estos temas. La, la otra entidad está la Contraloría General de la República, que ya sí tiene que ver todo lo que es con el tema de los recursos, en cabeza de sí, los recursos que se estén manejando o se estén invirtiendo de la manera como deben ser. Y otro ente muy importante y que tiene que ver con el tema del principio de la corresponsabilidad es la sociedad civil organizada que también puede entrar a inspección, vigilancia y control y que lo puede hacer a través de esas veedurías ciudadanas que se organizan dentro de los municipios o dentro del departamento o dentro de la sociedad que se establezcan esas veedurías ciudadanas que pueden entrar a hacer esa función de inspección, vigilancia y control frente a los derechos de los niños y las niñas y al cumplimiento pues de las funciones que deben realizar las personas a cargo de esta responsabilidad. Bueno, entonces hasta aquí
terminamos esta pequeña pues capacitación en el tema de infancia y adolescencia. Yo quiero invitarlos a cada uno de ustedes a que organicen su cuaderno interactivo relacionados con los derechos de los niños, las niñas y adolescentes o relacionado con algún tema en específico de este código. Les invito para que lo puedan hacer y para que lo puedan divulgar entre los niños y las niñas con que ustedes van a estar trabajando. Muchísimas gracias y pues nos vemos a una próxima.